Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 168 y lo he titulado La evolución no es tu amiga. El tema de hoy no era el que tocaba esta semana. Tenía pensado seguir hablando un poco de lo que hablé del episodio anterior, hablando del asesinato y la moral, y quería hablar de la cultura y la moral, cómo la cultura puede vacunarnos contra la maldad o no. Pero eso lo dejaremos para otro episodio, supongo que la semana que viene, pero ya no prometo nada, porque no quería dejar pasar la oportunidad de un tema que ha salido oyendo otro episodio de otro podcast, o sea que este es un poco ampliar un tema que me ha gustado que oí el otro día. Y es un episodio de un podcast en donde los dos participantes, el anfitrión y el invitado, los conozco, entre comillas, pues como aquí ocurre en Internet. Personalmente no conozco a ninguno de los dos, pero he tenido cierta relación con ambos. Se trata de un episodio del podcast llamado Bala Extra, que es un podcast personal de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, no el presidente, sino el podcaster, lo conozco desde hace ya unos años, cuando empecé en esto del podcasting con mi podcast grande, el podcast serio, el de oftalmología, Ocularis. Al principio comencé yo por mi cuenta y al relativamente poco tiempo de empezar me uní a una red de podcasting que existía en aquel entonces que se llamaba AV Podcast, el cual el que lo coordinaba, el que lo llevaba, era principalmente Pedro Sánchez. También estoy que ahí en esa red de podcast conocí a mucha gente, conocí a Marillano, conocí a José Escolar, conocí a mucha gente y aprendí mucho de podcasting. Y en concreto, Pedro me estuvo ayudando pues en el comienzo. Me aconsejó a comprar el primer micro, el segundo, porque empecé con uno que ya tenía que era malillo, y me compré otro micro y me estoy ayudando con el tema de edición y tal. Al final la red de podcast pues se disolvió y cada uno seguimos un poco por nuestra cuenta. Pero a Pedro pues lo sigo oyendo y tengo pues ese tipo de relación-no relación que pasa mucho con el podcasting. Gente que oyes con regularidad, que lo sientes muy cercano, aunque luego realmente no tengas mucho trato con al que oyes, con el podcaster. Y en este caso Pedro en su podcast invitó a Dani del podcast de Haciendo el Sueco, que ya he hablado varias veces de su podcast, y con Dani lo conocí, entre comillas, lo de conocer siempre es entre comillas, más tarde, y pues nos solimos escribir de vez en cuando en redes sociales porque nuestro perfil es parecido, somos podcaster, somos españoles y vivimos en Suecia. El caso es que el podcast dejaré el enlace en las notas del programa para el que lo quiera oír. Y en el episodio, pues muy interesante, como era de esperar, de dos podcasters que para mí me resultan interesantes, y estuvieron hablando de un tema que me toca más a mí de cerca o que me resulta para mí más interesante. Ya sabéis que aparte de la tecnología, la medicina, me interesa mucho algo que tiene que ver con la medicina, pero un poco más global, que es el comportamiento humano, la evolución y la naturaleza humana. De eso he hablado muchas veces en este podcast y seguiré hablando de ello porque me parece fascinante, que explica muchas cosas de lo que hacemos y lo que somos hoy en día. Y estuvieron hablando pues un poco de ese tema. Hablaban de que, por ejemplo, la comida actual, la comida basura o la comida procesada, que no tiene mucho que ver con lo que comían nuestros antepasados de unos pocos siglos antes. Y que, pues todavía no estamos adaptados a ese tipo de comida y que no nos va bien. Y parte de las enfermedades y los problemas que tenemos vienen de nuestra alimentación, pero más que nada por eso, porque es muy diferente a lo que nuestro cuerpo está preparado. Y también, aunque parece que no tiene que ver, estuvieron también tocando el tema de Internet y de que no estamos adaptados a ese tipo de trato social o de poder convivir con grupos enormes. Antes, pues tú podías relacionar con un número limitado de personas lo que la limitación geográfica te daba. Pues sí, podías viajar más o menos, pero te movías en grupos sociales relativamente pequeños y tu capacidad de conocer gente nueva pues estaba limitado a lo que podías conocer físicamente a lo largo de tu vida. Internet pues puede crear comunidades globales con sus cosas buenas, pero con sus cosas malas, ¿no? Y estamos ahora, en el episodio estaban hablando y analizando algunas cosas malas que puede tener ese tema. Y es que como seres humanos no estamos adaptados a
tener ese trato social o recibir influencias de miles o millones de personas, ¿no? Esa dinámica social de grandes grupos que se pueden mover y se pueden radicalizar a nivel global, ¿no? A nivel casi mundial. Y pues eso, hacían incidencia en que no estamos adaptados a trabajar, a tener relación social con un grupo tan grande de personas, ¿no? Y también la diferencia, porque los conoces, pero no los conoces, no son la relación personal que estamos acostumbrados, que nuestro cerebro está acostumbrado. Estamos acostumbrados a tener relación con personas a nivel físico. Y en Internet, pues puedes conocer a muchísimas personas, puedes llegar a admirar las ideas o a estar de acuerdo con personas que no vas a ver nunca y que viven a miles de kilómetros, y se pueden crear unas dinámicas sociales muy positivas o muy negativas, pero en cualquier caso diferentes a las que nuestro cerebro humano está adaptado. Precisamente como nuestro cerebro está acostumbrado, adaptado y genéticamente especializado a grupos pequeños y contactos personales, realmente ese tipo de pasar de la sociedad pequeña a sociedad grande, global, virtual, que nos puede ofrecer Internet, pero nuestro cerebro no está adaptado a eso, permite que es muy fácil hackearnos, es muy fácil hackear nuestro cerebro. Entonces aquí tenemos dos ejemplos muy diferentes de cómo rápidos cambios en la sociedad, en la tecnología, pues hay, en 2 puntos hay muchos más, por supuesto, pero por ejemplo, en lo que es la alimentación, nuestra dieta, nuestra comida y lo que es nuestra vida social, lo que nos abre Internet y el poder comunicarnos también en menor medida con otras tecnologías, y nuestra vida social es mucho más amplia, diversa y diferente a la que realmente, pues genéticamente estamos preparados. Parece que vamos más rápidos que la evolución no le ha dado tiempo a adaptarnos a estos cambios, y que cuando la evolución le dé tiempo a eso, pues estaremos mejor adaptados y no habrá los problemas que tenemos ahora, tanto con la mala alimentación como las cosas negativas que nos da este tipo de comunicación o sociedad global que nos permite Internet y en general la comunicación virtual con tanta gente. Esto es una esperanza un poco vana y es un poco a lo que va el tema de hoy. Primero, que lo que tenemos que esperar es demasiado. La evolución se mueve a unos ritmos que no va con nosotros. Los cambios, si fueran a pasar los cambios, se tardan no cientos, ni siquiera a veces unos pocos miles de años. Estamos hablando de a veces decenas y cientos de miles de años para que haya cambios realmente significativos. Y eso es un paso muy lento. Si tenemos que esperar decenas y cientos de miles de años para que solucione la evolución estos problemas que tenemos ahora, pues vamos apañados. Estaríamos condenando a la sociedad, a nuestra especie, a un estancamiento en estos ámbitos que yo creo que sería intolerable en términos de tiempo. Pero es que además puede ser una esperanza vana. Me explico. La evolución o la selección natural no es una herramienta que nos tiene por qué hacer la vida más fácil. Parece que sí, parece que nos ha ido cambiando nuestro cuerpo y nuestro cerebro y nuestra mente para, por ejemplo, adaptarnos a una dieta que al principio no estamos adaptados. Pues los primeros primates homínidos comían unas cosas y cuando la cosa cambió nos fuimos adaptando, la especie fue evolucionando para que nuestro sistema digestivo y nuestro metabolismo aceptara diversos tipos de comida. De tal manera que, en comparación con otros mamíferos que son, vegetarianos estrictos o carnívoros estrictos, pues nosotros somos bastante flexibles. Podemos comer diferentes tipos de carne, pero también podemos comer pescados, muchos tipos de productos de origen vegetal. Y a nivel, por ejemplo, de mente, lo mismo. Ya estuve explicando en el episodio anterior que venimos de unos primates que eran muy violentos, que se mataban entre sí con muchísima facilidad, porque es un poco la forma en la que nos relacionábamos, una cultura de dominancia y agresión, y la evolución, la selección natural, nos ha permitido ser más colaborativos y dominar y moderar esa violencia que no hubiera permitido que nos hubiéramos desarrollado como sociedad. Es decir, nos hemos vuelto más colaborativos. Podemos esperar, pues la evolución natural pues seguirá adaptándonos a un tipo de dieta como el que tenemos ahora, lo mismo que los primates que solo comían frutos de árboles
y bajaron, pues se pudieron hacer carnívoros y comer pescado o huevos que cazaban de otras especies, etc. Y nuestro sistema digestivo se adaptó, pues podría hacer lo mismo. Y lo mismo a nivel social, pues cada vez que nos fuéramos haciendo cada vez más colaborativos y menos violentos, como sucedió un poco hace unos cuantos decenas o cientos de miles de años, que éramos unos primates asesinos y ahora seguimos siendo muy violentos, pero ahora somos mucho más colaborativos y relativamente más pacíficos, pero todavía nos queda mucho camino para andar. Pero eso no tiene por qué ser así. La evolución no es nuestra amiga. No se preocupa por nosotros para que nosotros estemos mejor. Lo que busca es que los genes se transmiten. O sea, nosotros no somos los protagonistas de esta historia que es la selección natural y la evolución. No, nosotros somos los vehículos de nuestros genes. Con lo cual, va a haber cambios para que los genes se transmitan con mayor éxito. Si eso significa que nosotros vamos a tener una mejor bienestar o mayor supervivencia, pues estupendo, los intereses se alinean. Pero lo importante son los genes. Con lo cual, si hay una estrategia o una situación en la cual los genes se transmiten, pero nosotros nos matamos entre nosotros, vivimos mal, somos infelices, la evolución no se preocupa por nosotros. Por ejemplo, si una mala dieta o una dieta actual con productos procesados o con demasiado aporte energético, demasiado azúcar, demasiadas grasas, no nos hace bien a nosotros porque nuestro sistema digestivo, nuestro metabolismo está adaptado ante una falta de comida, con lo cual nos encanta el dulce, nos encanta los productos grasos precisamente porque eso significaba supervivencia cuando hay escasez de comida. El hecho de tener mucha querencia y que nos gusten los productos energéticos significaba sobrevivir más. Ahora puede significar lo contrario, porque eso nos predispone a enfermedades cardiovasculares, a muchos tipos de cáncer, etc. Pero si eso no impide, si estas enfermedades van apareciendo más tarde y eso no impide que nos reproduzcamos, no hay presión para que la selección natural vaya cambiando eso. Si aparecen enfermedades después de la edad reproductiva o incluso estando enfermos o teniendo esa predisposición, no impide que los individuos tengan hijos, la selección natural no nos va a solucionar ese tema. Y lo mismo cuando hablamos de nuestra mente. La evolución, la selección natural, no busca que tengamos sociedades más avanzadas y que no haya guerras y conflictos entre nosotros y que no nos radicalicemos ni nada de eso. No busca nada de eso. En la manera de que haya sociedades y que el ser humano se haya reproducido y haya tantos individuos en la Tierra, no hay ninguna presión, ya somos muchos miles de millones. Ya no somos pequeñas poblaciones aisladas que podríamos estar en peligro de extinción como hace unas decenas de miles de años. No. Entonces, en este contexto, que nos matemos entre nosotros no es óbice porque seguimos reproduciéndonos y sigue habiendo un superávit de población. De momento, no hay que pensar que las personas más pacíficas tengan más éxito reproductivo o que en el momento actual ser más pacífico o no radicalizarse, eso no te facilita que tengas más hijos o que tus genes se perpetúen en mayor medida. Con lo cual, no podemos esperar que en este caso la naturaleza humana vaya domesticándose, vayamos autodomesticándonos para mejorar. Hay un punto, que yo creo que hemos empezado hace varios siglos, en el cual no hay una presión selectiva, no se están seleccionando los individuos que van a hacer una sociedad mejor en el futuro. No ocurrió hace ya mucho tiempo, quizá en la etapa de los primeros seres humanos, pero ahora no existe eso. Yo sigo pensando que si queremos avanzar como sociedad y civilización, como especie, es a través de lo que hemos hecho siempre. Tenemos que ir cambiando nuestra naturaleza humana. Es lo que ha pasado. Cuando pasamos de ser unos primates violentos y asesinos a seguimos siendo primates, seguimos siendo violentos, no tanto, asesinos, pero más selectivos, pero ya hay una cooperación y una moral como resultado de la evolución que nos modera hasta cierto punto. Eso ha sido un cambio en nuestra naturaleza humana, que ha sido a través de la autodomesticación. Pero esa autodomesticación, ese cambio natural ha llegado hasta cierto punto y hay un límite. Todavía somos demasiado destructivos para crear sociedades grandes
que no nos oprimamos y nos maltratemos a nosotros mismos. Con lo cual necesitamos que nuestra naturaleza humana siga cambiando, siga evolucionando. Sin embargo, no podemos esperar en este momento que la evolución natural, que la selección, haga ese papel por nosotros. Tenemos que buscar otra manera de ir cambiando nuestra naturaleza humana que sea no lo mejor para nuestros genes a costa de nuestra infelicidad y a costa de no poder ya tener un futuro mejor, sino tenemos que pensar, tenemos que librarnos de la dictadura de nuestros genes y tenemos que intentar buscar nuestra felicidad y nuestro bienestar como individuos y como sociedad de forma global. ¿Cómo puede hacerse eso? Eso ya lo dejaremos para futuros episodios. Y eso es lo que quería contarte hoy. Una reflexión a raíz de otros 2 podcasters que tuve la oportunidad de oír el otro día, que me permite hablar de esos temas que me gustan a mí, la naturaleza humana y nuestro futuro. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.